En esta serie con la que comenzamos el año, que se llama Firmes en la Verdad, hemos destacado dos textos que yo espero que ustedes ya se lo hayan memorizado o que estén a camino de memorizarlos. Esta semana les voy a enviar un recordatorio con el versículo bien bonito para que podamos estudiarlo mejor, pero la base de lo que hemos estado hablando está en el texto de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, y Juan 14, 6, donde el Señor en ambos textos afirma que Él es la verdad. ¿Sí? En el texto de Juan 14, 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan de eso? Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en el texto de Juan 8, 31 y 32, él, hablando con algunos judíos que creían en Él, les dijo: si ustedes permanecen en mí y son mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad, voy a repetir esto todos los domingos que hablemos de este tema, la verdad no es un conjunto de normas que debemos aprender o hacer. Si para ti la verdad es esto sí, esto no, solamente, eso es moralismo. Para un cristiano la verdad es Cristo, estoy afirmado en Cristo, cantamos como la última canción que cantamos juntos, ponemos nuestra mirada en Cristo, que Él es nuestra verdad, y sí, obviamente, como respuesta a eso le obedecemos y hacemos un montón de cosas y dejamos de hacer otras. Pero la verdad no es una oración, la verdad no es un enunciado, la verdad es una persona para el cristiano y es Cristo. A lo largo de toda esta serie estuvimos viendo segunda de Juan, tercera de Juan, el domingo pasado hablamos sobre Romanos y vimos diferentes características de la verdad. Y hoy llegamos al texto más conocido de toda la Biblia. Me atrevo a decir eso sin ningún tipo de estadística, pero me atrevo a decir que este texto es el más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16. ¿Le parece si lo leemos juntos? Aunque sé que se lo saben de memoria. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta conversación de Jesús con un joven, me imagino yo que Nicodemo, a pesar de ser un hombre prominente dentro de los fariseos, me lo imagino joven, siempre me lo imaginé joven, no sé por qué. En esta conversación entre Jesús y Nicodemo surge este enunciado tan poderoso que salió de la boca de Jesús. Y creo que todos conocemos esa historia. Creo que las personas que no son cristianas inclusive ya han escuchado hablar de este texto, que resume lo que es el amor de Dios. Y yo titulé a este mensaje: si no fuese por ese amor. Si no fuese por ese amor, ¿dónde estaríamos nosotros? Conocer la verdad, conocer a Cristo, es conocer el tamaño del amor de Dios por nosotros y el tamaño del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Lutero decía que este versículo era el compendio de toda la Biblia. Si vos querías resumir la Biblia en un versículo, acá está ese versículo, Juan 3:16. Lutero decía que esto era como una Biblia en miniatura, porque hablaba de la historia de la redención. Dios amó de tal manera al mundo que hizo algo. Envió a su Hijo, a su único Hijo, con un propósito, para que todo aquel que crea en Él vaya para un lugar y no vaya para el otro, vaya y disfrute de la vida eterna y no se pierda eternamente. Es el compendio de toda la Biblia. El Antiguo Testamento apunta hacia el sacrificio redentor de Cristo, el Nuevo Testamento da testimonio de Él. Y acá Juan 3:16, Jesús mismo dice cuál es el propósito por el que Él vino. Estas 20 palabras, yo no sé en el español, en tu Biblia, en tu versión, cuántas palabras son. Cuando hablo de 20 palabras, hablo en el original, en griego son 20 palabras. Estas 20 palabras resumen la historia de la salvación, comenzando por la eterna y soberana iniciativa divina y llegando hasta la consumación gloriosa en la vida eterna. Comienza diciendo que Dios amó de tal manera al mundo. No comienza diciendo, bueno, yo, el ser humano, amaba a Dios y Dios, como vio mi amor, me respondió y me salvó. No dice nada de eso. No habla de obras, no dice, bueno, pero yo, que era un poco bueno, o vos, Nicodemo, que sos mejor que otros,
No, dice, porque Dios amó de tal manera al mundo que hizo esto. Comienza con la iniciativa divina y llega a esa consumación gloriosa de la vida eterna que vamos a disfrutar con el Señor, ya la estamos disfrutando. Todo lo que ocurre en este versículo tiene un centro muy importante, que ¿cuál es? La palabra mágica. De tal manera amó Dios al mundo. El amor es el centro de este texto, por eso que comenzamos esta reunión leyendo primera de Juan 3:16. Es interesante porque cuando se escribió el texto bíblico, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no existían versículos y capítulos. Eso es algo que vino después, muchos, hasta siglos después, para ayudarnos a entender mejor el texto bíblico. ¿Ok? Y Dios en su soberanía permitió que Juan 3:16 nos hable del amor de Dios y primera de Juan 3:16 nos hable de cómo luce ese amor de Dios. En esto conocemos el amor, en que el Señor dio su vida por nosotros, ahora nosotros damos nuestra vida por nuestros hermanos. El mismo autor, hablando en diferentes textos, uno un evangelio, otro una carta a la iglesia, pero Juan está hablando del amor y el amor se resume en Cristo. Entonces analicemos brevemente este texto a la luz de lo que ocurre con el amor y lo que ocurre por el amor. Por eso que te repito otra vez el título de este mensaje: si no fuese por ese amor, ¿qué pasaría con nosotros? Veamos el primer punto, la medida del amor de Dios. Sé que cantamos, muchos de nosotros recordamos canciones de cuando éramos niños. Los niños de la escuela dominical cantan que el amor de Dios es grande, maravilloso, tan alto que no puedo alcanzarlo, tan bajo que no puedo llegar a Él, tan ancho, tan profundo. ¿Cuán profundo es el amor de Cristo? También cantamos. ¿Cuál es la medida del amor de Dios? Este texto comienza diciendo de tal manera, y la expresión griega para de tal manera es más o menos así, es así de grande que no puede ser mayor. Vos ni yo podemos medirlo. No tenemos una medida para el amor de Dios. Y primera de Juan, el mismo autor en el capítulo 3, versículo 1 dice: mirad, vean qué amor tan sublime nos ha dado el Padre. Ese amor precioso, magnífico de Dios, que todos conocemos esas cualidades del amor de Dios, es de un tamaño, de una forma así de grande que no lo podemos medir y no hay nada que sea mayor. Estuvimos viendo esta semana con Esther una película, ya la habíamos visto, me llama mucho la atención siempre esa película, La vida de Stephen Hawking. ¿Se acuerdan el científico que sufrió esta enfermedad, ELA? Con la parálisis, ELA, y la biografía de él es bien interesante. Y toda su vida, desde su juventud, el deseo de él estaba relacionado con el tiempo, como el tiempo y cómo fluye el tiempo y la relación entre el espacio y tiempo, algunos conceptos muy difíciles de entender. Yo no entiendo muchas de las cosas de las que él hablaba, pero me llama mucho la atención que la película destaca que algo que sorprendía su corazón era el tamaño, entre comillas, del universo, algo que no podía medir, ¿sí? Es algo que no tengo cómo medirlo. Sin embargo, el texto al que hacemos referencia hoy, Juan 3:16, nos da una expresión griega que traducimos como de tal manera amó Dios al mundo, que está relacionado con que lo máximo que vos llegues, el infinito que vos creés que podés llegar, el universo que no podés medir, bueno, hay algo que es un poquito mayor todavía, que es el amor de Dios. Pensalo en lo que vos no podés medir, el infinito, ¿no? Y uno dice, no hay nada más allá del infinito. Bueno, el texto bíblico nos revela que el amor de Dios, o mejor dicho, voy a usar otra expresión, el infinito, el universo, las cosas que nosotros no tenemos capacidad de medirlas, están dentro del amor de Dios. Hay algo que es mayor, que es el amor de Dios. Y uno puede decir, wow, ese amor tan grande, tan infinito, tan precioso, ¿de qué clase de amor estamos hablando? Es una expresión así, ¿no? El amor de Dios es de una clase tan grande, tan poderosa. ¿Y qué pasó con ese amor? El amor de Dios que hace que las cosas tengan vida. El amor de Dios que
llevó a crear las cosas, ese amor que parece tan general para todo, ¿tiene algo particular también? Sí, esa medida de amor de Dios también tiene un objeto. Y eso es lo segundo que quiero hablar con ustedes, el objeto del amor de Dios. Dice este versículo, de tal manera, de una clase tan enorme, de un tamaño que no puedo medir, amó Dios al mundo. Esa palabra mundo, cosmos, en el griego. Ya la hemos escuchado en español también. Para nosotros es con C, cosmos, y de ahí viene la cosmología, el estudio del cosmos, las estrellas y todo lo que hay por ahí. Le decimos astronautas nosotros a los que van al espacio, ¿verdad? Porque estamos muy acostumbrados a los americanos, pero los soviéticos, ¿se acuerdan cómo le decían? Cosmonautas, le decían los cosmonautas. La palabra cosmos habla de todo lo que está por debajo de Dios y de su trono, ¿sí? Todo ser creado. Y el cosmos, y específicamente nuestro mundo donde vivimos nosotros, está formado por personas que conocemos a Cristo, pero cuando el Señor elaboró su plan de redención, no había ni uno que obedeciese al Señor. Entonces, cuando el autor bíblico se refiere al cosmos, está hablando de el mundo formado por personas perdidas y desobedientes a Dios. ¿Y ese qué es? El objeto del amor de Dios. Dios amó a personas perdidas, desobedientes y que estaban en guerra con Él. Entonces, el amor de Dios no tiene solamente la cualidad de grande, enorme y no lo puedo contar, sino que tiene un objeto, un objetivo que va contra toda regla humana que nosotros podamos concebir, que es amó. Dios dedicó ese amor tan general, en un principio que nos parece a nosotros tan general, lo dedicó de una manera muy particular, y el objeto de ese amor eran sus enemigos, personas desobedientes y perdidas, que decidieron negarle y darle la espalda. Entonces imagínense ustedes a Jesús diciéndole esto a Nicodemo, ¿sí? Y Nicodemo mirando a Jesús y diciendo, wow, ese amor del que yo aprendí en la escuela de judaísmo desde pequeñito, ahora voy entendiendo cómo es una especie de embudo y llega a mí particularmente, a Nicodemo. Sí, a Nicodemo, vos. Cuando vemos que el objeto del amor de Dios, ese Dios 3 veces santo, como cantamos también hoy, ese Dios alfa, omega, ese Dios sabio, todopoderoso, cuando vemos que el objeto de ese amor es el mundo pecador, rebelde y perdido que merecía castigo, nuestro asombro solo crece. Cuando esta mañana cantamos alfa, omega, principio y fin, todopoderoso, sabio, redentor, cuando hablamos de todo lo que Apocalipsis 5 habla sobre nuestro Señor y pensamos que el amor de Dios lo dirigió hacia un mundo rebelde, perdido, pecador, mi asombro y el tuyo solo deberían crecer. Hoy deberíamos salir de esta reunión con mucho más asombro, con mucho más gozo, alegría por el amor de Dios dirigido particularmente hacia vos y hacia mí. Primera de Juan 2:2. Conocemos este texto, lo memorizamos hace algunos años. Y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El tamaño del amor de Dios, que no puedo contar, no puedo medir, también tiene un objeto que es difícil de medir, que son los pecados de todo el mundo. Yo te digo, pensá solamente en tus pecados. Pensá en tus pecados que cometiste, en los pecados que cometerás hoy y ya cometiste hoy, y en los pecados que todavía vas a cometer. ¿Podés medirlos? ¿Podés medirlos? Ahora multiplicá eso por todas las personas que pisaron esta tierra, que pisan esta tierra, y las que pisarán esta tierra hasta que el Señor vuelva. ¿Ok? Cuando tengas ese resultado, si conseguís ese resultado, por todos los pecados de toda persona que pasó y va a pasar por esta tierra, tenés que recordar que el amor de Dios
es más grande que esa cantidad de pecados y que el sacrificio de Jesús cubrió todos esos pecados. ¿Cómo te da esa ecuación? No hay forma de que eso se iguale. El amor de Dios y el sacrificio de Jesús está por encima. ¿Cuál es la respuesta del cristiano a eso? Agradecimiento, asombro, adoración a Dios. Por eso que no cabe y nunca va a entrar en mi cabeza el cristiano reclamón con Dios. Yo quiero, me debes, dame lo que me merezco, dame lo que me toca, devolveme lo que es mío. No, esa persona no entendió la clase de amor de Dios. El objeto del amor de Dios es el pecador. Y gracias a Dios que el objeto del amor es el pecador, porque si no, vos y yo estaríamos en problemas. Si no fuese por ese amor, estaríamos en problemas. ¿Cuál es el fruto del amor de Dios? Es lo tercero que vamos a ver. Dios amó de tal manera al mundo que hizo ¿qué? ¿Qué hizo qué? En ese plan redentor Dios actuó. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo unigénito. Y no envió de paseo, no lo envió de paseo, lo envió a morir como un sacrificio expiatorio. Vamos a leer, quiero que me acompañen leyendo, por favor. Vamos a repetir el texto de esta mañana, Primera de Juan 3:16, el texto con el que comenzamos esta reunión. Al finalcito de la Biblia, ¿se acuerdan? Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Juan ejemplifica un poco mejor, de una forma más entendible todavía, cómo es el amor de Dios, cuál es el fruto de ese amor, en que envió a Jesús y que Jesús puso su vida por nosotros. Jesús no vino a paseo. Primera de Juan 4:10, también, en la misma página o en la página siguiente. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo luce el amor? ¿Cómo se ve el amor? ¿En algo que vos o yo hayamos hecho? No consiste en que nosotros hayamos amado a Dios primero. Éramos pecadores, enemigos de Dios, rebeldes a Dios. Y Dios nos amó primero, envió a su Hijo a la tierra como fruto de ese amor y lo envió con un objetivo: morir en nuestro lugar para salvarnos. Yo te pregunto, ¿vos podrías dar, ni siquiera te digo la vida de tu hijo, vos podrías dar una parte de tu hijo para salvar a tu enemigo? ¿Vos podrías dar un brazo de tu hijo para salvar a tu enemigo? ¿Vos podrías dar una mano de tu hijo para salvar a tu enemigo? ¿Vos podrías dar una uña de tu hijo para salvar a tu enemigo? Dios dio a su Hijo para salvar a todos sus enemigos que depositaran la fe en ese Hijo, que estaba muriendo sustitutivamente por ellos. Esta es la muestra más clara, el ejemplo más claro de que el amor tiene una parte práctica. Con esto, me han escuchado un montón de veces decirlo, el amor no es solo un cuadro que miramos, el amor no es un concepto abstracto, el amor es algo que ponemos en práctica. Bueno, ¿de dónde sacamos eso? ¿Cuál es el mejor ejemplo? El amor de Dios. Este es el mejor ejemplo de que el amor tiene una parte práctica. Dios amó, pero no se quedó sentado en su trono, esperando que todos se pierdan. Dios amó e hizo algo. ¿Qué hizo? Envió a Jesús a morir por nosotros. Y recuerden el contexto de lo que estamos leyendo en Juan 3. Jesús estaba hablando con Nicodemo y Jesús estaba hablando de sí mismo delante de Nicodemo. Versículos 13 y 15 del mismo texto. En Juan 3. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Jesús mismo ya estaba avisando que era Él, el Hijo de Dios. Jesús no solo estaba avisando eso, sino Jesús ya estaba avisando que iba a ser humillado, que iba a ser maldito
porque todo el que colgado en un madero es maldito. Pero al mismo tiempo Jesús estaba avisando que iba a ser Salvador. Él cargó con nuestros pecados porque nos amó y el fruto del amor de Dios fue enviar a su Hijo. ¿Cuál es tu respuesta a eso? ¿Cuál es tu respuesta a eso? Agradecimiento, adoración a Dios, arrepentimiento tal vez. Necesitamos recordar en esta mañana que el amor de Dios tiene su parte práctica, es práctico. Y gracias a Dios que es práctico. Si no fuese por ese amor, nosotros estaríamos perdidos. Y por último, el resultado del amor de Dios. Vimos la medida del amor de Dios, el objeto del amor de Dios, el fruto del amor de Dios, y ahora vamos a ver el resultado de ese amor. Dice el texto, para que todo aquel que cree, o sea, hay un resultado. No es solo que Dios amó, Dios envió a Jesús, sino que hay un resultado. Todo aquel que cree, todo aquel que llega en arrepentimiento y fe delante de Dios, reconoce que Jesús vino a morir en su lugar, ¿qué va a pasar con él? Va a ser salvo. Todo aquel que cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. ¿Con qué propósito Dios se desprendió de lo que más ama para salvar a aquellos que le aborrecen? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Por qué Dios se despojó, se desprendió de su Hijo que estaba con Él, disfrutando su gloria, para que su Hijo viniese a la tierra, estuviese acá en la tierra por 33 años? ¿Con qué objetivo? Tiene un propósito, tiene que tener un propósito. Salvar a aquellos que le aborrecen. Así de poderoso es el amor de Dios. Y así de grande es la entrega que Jesús hizo de su vida por nosotros. Y con un doble objetivo, lo voy a repetir una vez más, para que no nos perdamos en primera instancia, para que no vayamos a una muerte eterna. Dios nos ama y no quiere que las personas vayan a una muerte eterna. Necesitan las personas escuchar el mensaje de Cristo, para no perderse, pero al mismo tiempo para disfrutar de la vida eterna. Leamos juntos Mateo 25:46. Mateo 25:46 dice así: estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces no es solamente, ¿no? Hablamos de condenación y hablamos de que la condenación trae una muerte eterna. Estos irán a condenación, dice Mateo. Sin embargo, hay una antítesis a esa condenación, que es la vida en plenitud, la vida para siempre al lado del Padre. Ese es el resultado del amor de Dios. La expresión vida eterna aparece 17 veces en el Evangelio de Juan, aparece 6 veces en la carta de Primera de Juan, y en todos estos textos de Juan, vida eterna significa liberación de la esclavitud del pecado, significa perdón de los pecados, significa que participamos en la naturaleza divina, que somos adoptados como hijos, que tenemos comunión con el Padre, que participamos de su amor, de su gozo y paz. Vida eterna significa muchísimas cosas, es un paquete completo. Vida eterna no es solo vivir para siempre, ¿sí? Como las películas de Indiana Jones que buscaban el cáliz sagrado, porque si lo tomabas ibas a vivir para siempre. No se trata de eso solamente la vida eterna. Se trata de vivir libres del pecado, de participar como hijos de la mesa con nuestro Dios, de estar con Él, de disfrutar de su amor, de su gozo y de su paz. Y déjame decirte esto ya finalizando. Aunque en esta vida estamos llenos de aflicciones, ya estamos disfrutando un pedacito de ese amor, de ese gozo y de esa paz. Eso se va a multiplicar al infinito y mucho más cuando estemos con el Señor. Ese es el resultado del amor de Dios. El Señor te libra de la perdición eterna y al mismo tiempo, en ese mismo instante, te regala el precioso presente de la vida eterna. Entonces, si vos no conoces a Cristo, necesitas urgentemente entender que la salvación nunca dependió de vos. La salvación no tiene que ver con lo que hagas, no tiene que ver con obras. ¿Entienden después de leer todo esto del amor de Dios, de ver la importancia, la magnitud
el fruto, el resultado del amor de Dios, que nuestras obras acá no tienen nada que ver, ¿cómo podríamos nosotros llegar a esto por nuestros propios méritos? ¿Sería posible? No, es imposible. La salvación no depende de las obras. Entonces, por favor, si no conoces a Cristo, tenés que volver a Él, tenés que llegar a Él en arrepentimiento y fe y lleno de agradecimiento porque Jesús murió en tu lugar. Y agradecido por el amor de Dios tan grande y tan práctico que nos salva. Y si vos ya sos cristiano, ya conocés la salvación, ya conocés que Cristo murió en tu lugar, hoy tenemos que salir de acá con una perspectiva nueva, diferente sobre nuestros propios problemas, sobre nuestras propias obras. Tenemos que salir de acá llenos de agradecimiento por lo que el Señor ya hizo, llenos de gozo y adoración por el amor de Dios tan grande que vino a nosotros y comprometidos a afirmarnos en la verdad que es Cristo. Y ahí sí, hacer todo lo que tengamos que hacer, ser obedientes a Dios, vivir y disfrutar del proceso de santificación mientras estemos con Él, arreglar las cuentas que tengamos que arreglar, perdonar, pedir perdón, mostrar ese amor, como dice 1 Juan 3:16, bueno, el Señor vino, murió por nosotros por amor, ahora nosotros amemos a nuestros hermanos, ahora es que lo vamos a hacer, ahora es que esas obras, ahora tienen un significado, ahora tienen una validez, no para salvación, pero sí como parte de nuestro proceso de santificación. Y por último, pero considero esto muy importante, después de ver cómo trabaja el amor de Dios, es imposible que creas que la salvación se pierde por algo que vos hagas. No hay nada, como hace un par de jueves en el estudio bíblico leyendo Romanos 8, el final de Romanos 8, no hay nada, ni nadie, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo que te pueda separar del amor de Dios. Esto no es un permiso para que pequemos, es un llamado a la santidad. Porque el Señor me amó de tal manera que envió a Jesús a morir por mí, me regaló la vida eterna y me libró de condenación, es que yo quiero obedecerle, quiero obedecerle. En ese proceso me voy a equivocar, voy a pecar, pero no hay nada que me separe de ese amor y de esa salvación que el Señor me regaló. Disfruta de la salvación y vive en una alegre obediencia al Señor. ¿Oramos?